Yo la golpeé. ¿Y qué va a hacer usted? Esa frase todavía resuena en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Fue pronunciada con una insolencia tan brutal que me arrancó de golpe la calma en la que había vivido hasta entonces. Antes de seguir, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Necesito que esta historia llegue a más corazones que comprendan lo que significa romper el silencio. Aquella tarde de otoño, en el umbral de mi casa, comprendí que el mundo podía volverse un abismo en un segundo. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies, mientras mis manos temblaban, incapaces de reaccionar con la rapidez que deseaba. Recuerdo los ojos de mi hija, Clara, hinchados de lágrimas, con la piel marcada por moretones que hablaban más que cualquier palabra. Su cuerpo se encogía, como si quisiera volverse invisible ante la humillación que acababa de presenciar. Yo no podía moverme, era como si el aire se hubiese vuelto demasiado denso, sofocándome. Cada segundo parecía eterno, y en mi pecho se mezclaban la rabia, el miedo y un dolor punzante que me atravesaba el alma. Lo más cruel no fue solo la violencia evidente, sino la desfachatez con la que él la reconocía, como si fuera dueño de un derecho sobre la vida y la dignidad de mi hija. Esa arrogancia me desarmó y, al mismo tiempo, encendió dentro de mí una chispa que nunca antes había sentido. En ese instante entendí que no estaba frente a un simple problema familiar, sino frente a un enemigo que se alimentaba del silencio y del miedo de los demás. Aquella escena marcó el inicio de una batalla que jamás pensé que tendría que librar a mis 63 años. Yo, que había vivido en la discreción, dedicada a mi huerta, a mis plantas y a la calma de mis días, me vi de pronto sumergida en un torbellino de dolor y decisiones. Esa tarde no solo cambió la vida de mi hija, también transformó la mía. Lo que vino después fue una lucha contra el miedo, la vergüenza y el peso de un barrio que prefería cerrar los ojos. Hasta antes de aquel día, mi vida se tejía en la sencillez de una rutina estable. Me levantaba temprano, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los tejados de Valladolid. El canto de los gorriones era mi despertador natural, y mientras preparaba un café humeante, dejaba que el aroma llenara la cocina, impregnando las paredes de un calor familiar. Ese instante de la mañana era mi refugio, un tiempo donde podía agradecer la tranquilidad que creía asegurada. Después del desayuno, salía al huerto que tenía en la parte trasera de mi casa. El olor a tierra mojada y a hojas frescas me acompañaba mientras revisaba cada rincón. Mis manos se hundían en la tierra con paciencia, acariciando raíces como si fueran pequeñas criaturas que dependían de mí. Las hortalizas crecían a su ritmo, y yo encontraba paz en ese ciclo constante, tan distinto al caos que más tarde irrumpiría en mi vida. El huerto no era solo un espacio de trabajo, era mi santuario. Allí hablaba en silencio con mi difunto esposo, como si cada surco de tierra guardara algo de nuestra historia compartida. Me parecía escuchar su voz aconsejándome, recordándome que la vida sencilla también podía ser plena. Era mi manera de seguir conectada con él, a través del cuidado de la naturaleza. La casa en la que vivía llevaba impregnados los años de mi matrimonio. Cada habitación tenía un recuerdo, la sala con las fotos familiares, el comedor donde se habían celebrado tantas navidades, el pequeño balcón donde solíamos sentarnos al atardecer. Aunque estaba sola desde hacía más de una década, esas memorias no me entristecían, me daban la fuerza de sentir que todavía había raíces profundas que me sostenían. Mi relación con la parroquia del barrio era otro pilar en mis días. Los domingos, al escuchar el repicar de las campanas, sentía una mezcla de solemnidad y calma. Participaba en las reuniones de mujeres, donde compartíamos oraciones y organizábamos actividades solidarias. Había algo reconfortante en esa rutina comunitaria, rostros conocidos, saludos cálidos y la sensación de pertenencia. El barrio en sí mismo parecía detenido en el tiempo. Las calles empedradas guardaban secretos de generaciones, y cada esquina evocaba recuerdos de infancia para quienes habían nacido allí.
Conocía a casi todos los vecinos, y aunque las conversaciones eran breves, la familiaridad de los saludos cotidianos me daba la ilusión de vivir en un lugar donde todos cuidaban de todos. Sin embargo, esa misma cercanía también podía ser opresiva. Las miradas curiosas, los comentarios entre dientes y la facilidad con que las historias se transformaban en rumores eran parte del aire que se respiraba. Uno aprendía pronto a guardar silencio, a no compartir demasiado, porque en aquel entorno lo privado podía convertirse en tema de sobremesa de otros. Clara, mi hija, era el corazón de mi vida. A menudo venía a verme con su pequeño, trayendo alegría a mis días. El niño corría entre los surcos de la huerta, ensuciándose las manos, mientras Clara y yo compartíamos confidencias en la cocina. Para mí, esos momentos eran un tesoro, la certeza de que, pese a las ausencias, aún tenía un propósito que me mantenía en pie. De Clara siempre admiré su sensibilidad. Era trabajadora, entregada a su familia, y aunque a veces notaba sombras en su mirada, creía que eran solo cansancios de la vida adulta. Nunca imaginé que detrás de esa expresión contenida hubiera un dolor mucho más profundo. En aquel entonces, me parecía verla feliz, y eso me tranquilizaba. Rodrigo, su esposo, era cordial en apariencia. En las reuniones familiares hablaba lo justo, con un tono correcto, y yo nunca tuve motivo para sospechar que escondiera una faceta oscura. No era un hombre cercano, pero tampoco me mostraba hostilidad. Me limité a aceptar que su carácter era más reservado, sin pensar que su silencio ocultaba algo más peligroso. En los días comunes, mi rutina estaba hecha de pequeños detalles: el sonido de las tazas en la mesa, el olor a pan recién hecho del mercado, la brisa que traía el eco de niños jugando en la plaza. Era una vida sencilla, y yo la agradecía profundamente. Después de años de viudez, había aprendido a valorar esas pequeñas certezas. Me gustaba caminar por la ribera del Pisuerga al caer la tarde. El agua reflejaba los tonos anaranjados del cielo, y el murmullo del río me daba paz. Allí pensaba en mis sueños pasados y en lo que aún me quedaba por vivir. Siempre creí que la tranquilidad que me rodeaba sería un refugio seguro para mi familia. Había algo ritual en la preparación de las comidas. Mientras pelaba patatas o cortaba cebollas, sentía que repetía gestos de mi madre, como si a través de esos actos cotidianos se mantuviera viva una herencia femenina de cuidado. El olor a guisos caseros impregnaba las paredes, atrayendo a Clara y al niño, que llegaban a menudo justo a la hora de comer. El niño, mi nieto, llenaba la casa de risas. Su voz aguda y sus pasos apresurados se mezclaban con el crujido de la madera del suelo. Cuando me abrazaba, su olor a jabón y a infancia me transportaba a tiempos más luminosos. Era la prueba viva de que la vida continuaba, de que aún había razones para sonreír. En las reuniones parroquiales, solía compartir mi orgullo de abuela. Otras mujeres asentían, contaban anécdotas parecidas, y esa complicidad femenina me hacía sentir parte de algo más grande. Nadie sospechaba entonces que bajo esa fachada tranquila se escondía un futuro marcado por la violencia y la vergüenza ajena. La rutina también incluía visitas al mercado, el olor a pescado fresco, los puestos de frutas brillantes y las voces de los vendedores eran parte de mi paisaje sonoro. Allí saludaba a vecinos, intercambiaba recetas y sentía que mi vida tenía un equilibrio que ya no necesitaba cambios. Era como si cada pieza estuviera en su lugar. En la parroquia, al terminar las misas, a veces hablábamos de moral, de justicia y de la necesidad de proteger a los más débiles. Yo escuchaba con atención, convencida de que esos valores eran cimientos sólidos. Nunca imaginé que pronto me tocaría ponerlos a prueba de una manera tan radical y dolorosa. En esos años, mi salud era buena, y eso me daba independencia. No necesitaba más que mis manos para sostener mi casa y mi huerta. Ese vigor me hacía sentir tranquila,
capaz de acompañar a mi hija en lo que necesitara. Pensaba que los problemas graves ya habían pasado con la pérdida de mi esposo. Qué equivocada estaba. La calma de las noches era mi momento favorito. Abría la ventana de mi cuarto y dejaba entrar el aire fresco. Desde allí podía ver las luces del barrio, escuchar el ladrido lejano de algún perro y sentir que todo estaba en orden. Esa sensación de seguridad me acunaba, como si fuera imposible que la oscuridad pudiera irrumpir en nuestra vida. Era una tarde de otoño cuando la calma que yo creía eterna se quebró en mil pedazos. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento agitaba las ramas del huerto como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Clara apareció en la puerta, con los ojos hinchados y el rostro marcado por moretones imposibles de disimular. Llevaba un abrigo ligero, demasiado grande para su cuerpo encogido, como si quisiera esconderse dentro de él. Su silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra, porque en sus ojos había miedo, vergüenza y un dolor que yo no sabía cómo nombrar. Antes de que pudiera abrazarla, Rodrigo entró tras ella, con pasos firmes y un aire de dueño absoluto. No necesitó fingir, porque su insolencia era abierta, descarada. Yo la golpeé. «¿Y qué va a hacer usted?», dijo, mirando directo a mis ojos. Esa frase me desgarró por dentro. Me dejó sin aire, no solo por la violencia que confesaba, sino por la arrogancia de creerse intocable, de pensar que ni su mujer ni su suegra tenían derecho a desafiarlo. En ese instante, entendí que no estaba frente a un problema pasajero, sino frente a un monstruo cotidiano. El corazón me latía con una fuerza dolorosa, y mis manos temblaban como si no me pertenecieran. Quise gritar, empujarlo fuera de mi casa, pero la voz se me quebró en la garganta. Miré a Clara, que evitaba mi mirada, y sentí un nudo de impotencia que me apretaba el pecho. Era como si el silencio fuese una prisión que nos ataba a todas, incluso a mí. Rodrigo lo sabía, y por eso se permitió esa crueldad tan abierta. El barrio entero parecía respirar a través de esas paredes. Pensé en las miradas inquisitivas de los vecinos, en los murmullos que brotarían si alguien se enteraba. Allí, la violencia doméstica no era un tema de conversación, era un secreto vergonzoso que se prefería enterrar. Y yo, atrapada en esa cultura del silencio, sentí como el peso de toda una comunidad caía sobre mis hombros, obligándome a callar cuando lo único que deseaba era proteger a mi hija. Esa noche no pude dormir. El recuerdo de los moretones en el rostro de Clara me acompañaba cada vez que cerraba los ojos. Imaginaba el sonido de los golpes, los gritos ahogados, el miedo de mi nieto al presenciar la furia de su padre. La rabia me recorría las venas, pero se mezclaba con un miedo paralizante. ¿Qué pasaría si yo intervenía de manera directa? ¿Y si Rodrigo descargaba su violencia también contra el niño? Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Rodrigo empezó a marcar aún más su dominio, prohibiendo a Clara que viniera a verme con frecuencia. Cuando lograba visitarme, lo hacía con prisa, vigilando cada gesto, como si un ojo invisible la siguiera a todas partes. Yo trataba de disimular, de darle calma, pero por dentro sentía un desgarro constante, una urgencia que no encontraba salida. Busqué apoyo en la parroquia, convencida de que allí encontraría comprensión, pero las respuestas fueron evasivas. Son asuntos de pareja, mejor no se meta demasiado. Aquellas palabras me hirieron como cuchillos. No solo me negaban ayuda, sino que reforzaban el muro de silencio que protegía a los violentos. Comprendí entonces que estaba sola en esa lucha, que el círculo de complicidad era más grande de lo que imaginaba. El contraste con mi vida anterior era tan brutal que apenas lo podía asimilar. Había pasado de cuidar plantas y escuchar risas de mi nieto, a sentir que cada día era un campo minado, donde cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tragedia. La estabilidad que tanto había valorado se convirtió en una ilusión lejana. En su lugar, la incertidumbre y el miedo ocuparon cada rincón de mi casa. De
mi mente y de mi corazón. Al día siguiente de aquella confesión brutal, el aire en mi casa se volvió denso, casi irrespirable. Aunque Rodrigo no vivía conmigo, su sombra parecía haber quedado instalada en cada rincón. Clara llegó con el niño para una visita breve, y yo noté cómo miraba constantemente hacia la ventana, como si temiera que él apareciera en cualquier momento. La tensión impregnaba el ambiente, y hasta los juegos inocentes de mi nieto sonaban apagados, como si también él percibiera el peligro que se cernía sobre su madre. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en Clara. Su voz era más baja, sus movimientos más torpes, como si cada gesto estuviera condicionado por un miedo invisible. La mujer sensible y trabajadora que siempre había sido parecía encogerse, reducida a una versión frágil y vulnerable de sí misma. A veces, cuando creía que yo no la observaba, sus ojos se perdían en un vacío doloroso que me rompía el alma. Yo intentaba conversar con ella, preguntarle qué pasaba exactamente, pero sus respuestas eran evasivas. Estoy cansada, mamá, decía, bajando la mirada. Sabía que no quería preocuparme más, o tal vez sentía que hablar podía empeorar las cosas. Esa imposibilidad de comunicarnos con libertad se convirtió en otra forma de tortura, un muro que nos separaba y que Rodrigo alimentaba con su control constante. Rodrigo, por su parte, empezó a mostrar una crueldad cada vez más abierta. Ya no se limitaba a callar en las reuniones familiares. Ahora, lanzaba comentarios hirientes delante de mí, pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas. Clara nunca hace nada bien, decía con una sonrisa torcida, como si buscara medir mi reacción. Yo me mordía la lengua para no estallar, porque sabía que cualquier confrontación directa podía terminar peor para mi hija. Una tarde, lo sexta sujetar a Clara del brazo con una fuerza que le dejó la piel enrojecida. Lo hizo delante de mí, sin remordimiento, y luego se excusó con un gesto de desdén. Ese fue uno de los momentos en que comprendí hasta qué punto disfrutaba de su poder. No solo se trataba de violencia física, era un juego de dominio psicológico, de demostrar que él era quien tenía el control absoluto. El niño comenzó a mostrar señales de miedo. Antes corría alegre por la casa, ahora se quedaba en silencio, escondiéndose detrás de mi falda o aferrándose a mis manos con una fuerza desesperada. Sus ojos reflejaban un terror que ningún niño debería conocer. Yo trataba de consolarlo con caricias, pero sabía que su alma inocente ya estaba siendo herida por la violencia que presenciaba. Cada noche me acostaba con un peso insoportable en el pecho. Pensaba en las paredes de la casa de Clara, en lo que podría estar ocurriendo dentro mientras yo intentaba dormir. Los ruidos del barrio, los perros ladrando o el crujir del viento en las ventanas, se mezclaban en mi mente con imaginaciones de golpes, gritos y llantos. La angustia no me dejaba en paz, y mi cuerpo empezó a resentirse con insomnios y dolores de cabeza. Cuando intenté buscar consejo en la parroquia, las palabras que recibí me dejaron helada. Recé por ellos, Elvira. El matrimonio es sagrado, no conviene que se meta demasiado. Sentí rabia e impotencia, como si me pidieran ser cómplice de un crimen en nombre de la fe. Esa respuesta me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta entonces sobre la comunidad que debía sostenerme. Los vecinos comenzaron a murmurar. En el mercado, notaba cómo me observaban de reojo, y los comentarios apenas disimulados me perseguían. Pobre Clara, pero mejor que no arme escándalo, escuché decir a una mujer. El peso del juicio social caía sobre nosotras con tanta fuerza como los golpes de Rodrigo. El mensaje era claro, era más importante la apariencia del barrio que la dignidad de una mujer maltratada. Clara, atrapada en esa telaraña de miedo y vergüenza, comenzó a aislarse cada vez más. Dejaba de asistir a reuniones, evitaba las visitas largas, y cuando venía, lo hacía con prisa, como si estuviera corriendo contra el tiempo. Yo la observaba marcharse con el corazón encogido,
sabiendo que al cruzar la esquina volvía al infierno que compartía con su esposo. Intenté hablar directamente con Rodrigo en una ocasión. Le pedí, con voz temblorosa pero firme, que tratara a mi hija con respeto. Su respuesta fue una sonrisa fría y un comentario que todavía me hiela la sangre: ella es mía, señora, no suya. Ese día comprendí que para él Clara no era una persona, sino una pertenencia, y que yo, a sus ojos, no era más que un obstáculo insignificante. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvía más sofocante. Rodrigo limitaba cada vez más los movimientos de Clara, la acompañaba hasta el supermercado, revisaba su teléfono, le prohibía hablar con ciertas amigas. Yo sentía que el mundo de mi hija se iba reduciendo a un cuarto oscuro sin ventanas, donde lo único que existía era el miedo. La humillación se volvió pública. Una vez, en una comida familiar, Rodrigo corrigió a Clara con un grito tan fuerte que el niño comenzó a llorar desconsolado. Todos guardamos silencio, paralizados por la violencia en su voz. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese silencio cobarde comprendí que el maltrato no se escondía ya solo en las paredes de su casa. Ahora también era una exhibición de poder frente a quienes pudiéramos ser testigos. El dolor físico de Clara era visible, pero el daño emocional era aún más profundo. Sus hombros caídos, su voz quebrada y sus sonrisas cada vez más escasas eran señales de un alma desgarrada. Verla así me consumía, porque yo sabía que detrás de cada herida había una historia de golpes que no podía detener. La impotencia era como una cadena que me amarraba, día tras día. A veces intentaba convencerla de que denunciara. Clara, esto no puede seguir así, le susurraba mientras le acariciaba el rostro. Ella negaba con la cabeza, con lágrimas silenciosas que hablaban más que cualquier palabra. No entiendes, mamá. Si hablo, será peor. Esa frase me desgarraba, porque revelaba el círculo perverso en el que estaba atrapada. Callar la destruía, pero hablar podía costarle la vida. Rodrigo llegó incluso a prohibirle venir a verme durante semanas enteras. Me encontraba de pronto sola, sin noticias, con el corazón encogido de preocupación. Cuando por fin reaparecía, la veía más delgada, más apagada, como si la vida se le escapara de a poco. Yo la abrazaba fuerte, intentando transmitirle la fuerza que ella ya no tenía, aunque por dentro me sintiera igual de quebrada. Un fin de semana, Rodrigo llevó la crueldad a un nuevo extremo. Encerró a Clara y al niño en su casa, sin permitirles salir ni contestar el teléfono. Durante 2 días no tuve noticias de ellos, y mi mente se llenó de pesadillas despiertas. Imaginaba a mi nieto llorando de hambre, a Clara desesperada, golpeando puertas cerradas. Aquellos días me marcaron para siempre, porque entendí que la violencia podía convertirse en un arma mortal. Yo misma empecé a cambiar. Mi carácter tranquilo se transformó en una mezcla de rabia y desvelo. No podía concentrarme en la huerta, ni en las oraciones, ni en las charlas de la parroquia. Todo me parecía inútil frente a la magnitud del dolor de mi hija. Cada planta que regaba, cada vela que encendía, me recordaba la fragilidad de la vida que ella estaba viviendo. El miedo se instaló en mi cuerpo como una enfermedad. Caminaba por el barrio con la sensación de que todos sabían, de que sus ojos me juzgaban por no hacer nada. La vergüenza se mezclaba con la indignación, y en ese cruce de emociones sentía que estaba perdiendo la claridad para actuar. Era como si un velo pesado me cubriera, impidiéndome encontrar la salida. En las noches, las lágrimas me sorprendían sin aviso. Pensaba en mi difunto esposo, en lo que él habría hecho de estar vivo. Imaginaba sus palabras de aliento, su consejo firme, y esa ausencia se hacía más dolorosa. Sentía que me había quedado sola en una batalla imposible, enfrentando un monstruo que crecía cada día más fuerte. A veces, cuando veía a Clara con nuevas marcas en la piel, sentía un odio tan grande hacia Rodrigo que me asustaba. Yo, que siempre había sido una mujer pacífica, soñaba con enfrentarlo,
con gritarle hasta que entendiera el daño que hacía, pero la realidad era otra. Mi miedo a que la situación se agravara me paralizaba. Esa contradicción me desgastaba más que cualquier otra cosa. El niño se convirtió en mi brújula emocional. Cada vez que me abrazaba con fuerza, como si buscara protección, yo sentía que no podía rendirme. Era como si su pequeño cuerpo me recordara la responsabilidad de romper ese ciclo de silencio, pero al mismo tiempo, su vulnerabilidad me llenaba de pavor. ¿Qué sería de él si Rodrigo desataba su furia contra un ser tan indefenso? Rodrigo disfrutaba de la sumisión de Clara, la miraba con desprecio, le hablaba con un tono de superioridad que me revolvía el estómago. Yo lo observaba, intentando no mostrar mi rabia, porque sabía que cualquier signo de confrontación podría volverse en su contra. Era un juego perverso en el que él siempre llevaba la ventaja. Mis intentos de buscar ayuda fuera del círculo cercano también fracasaban. Una vecina, al verme preocupada, me aconsejó que no armara un escándalo, porque esas cosas solo traían vergüenza. Me quedé helada. Comprendí que no solo era Rodrigo el que mantenía el poder, sino también una comunidad entera que prefería callar antes que incomodarse. El aislamiento fue haciéndose cada vez más insoportable. Mi vida, que antes estaba llena de rutinas tranquilas, se redujo a la espera ansiosa de cada visita de Clara. Mi huerta se marchitaba, porque ya no tenía fuerzas para cuidarla. El barrio que antes me parecía acogedor ahora era un escenario hostil, lleno de miradas que me acusaban en silencio. Clara comenzó a enfermarse. Tenía moretones constantes, pero también un cansancio crónico, una tos persistente y una tristeza que la apagaba desde adentro. Yo la observaba con el corazón desgarrado, temiendo que un día ya no tuviera fuerzas para levantarse. Sentía que el tiempo corría en contra, que si no hacía algo pronto, la perdería para siempre. La rabia se convirtió en mi compañera. Cada noche, cuando cerraba los ojos, imaginaba 1000 maneras de salvarla, pero la mañana siguiente me encontraba otra vez atrapada en el mismo círculo de dudas, de miedo y de silencio impuesto. Era como vivir en una prisión invisible, donde el carcelero era un hombre cruel y la complicidad de todos los demás. El dolor físico comenzó a alcanzarme también. Los nervios me provocaban punzadas en el pecho, y las manos me temblaban incluso al sujetar una taza de café. Sentía que mi cuerpo gritaba lo que mi voz aún no se atrevía a decir, que ya no podía seguir así, que la violencia estaba devorando no solo a Clara, sino también a mí. En medio de tanta oscuridad, una idea empezó a germinar en mi interior, pequeña al principio, casi imperceptible, pero cada día más fuerte. El silencio no era opción. Si continuaba callando, Rodrigo seguiría ganando. Si me atrevía a romper las cadenas, todo podía cambiar, aunque el riesgo fuera inmenso. Esa semilla de decisión aún no era una acción, pero ya crecía en mi interior como una raíz poderosa. Rodrigo no tardó en mostrar hasta dónde podía llegar su control. Comenzó a prohibirle a Clara cualquier visita inesperada, revisaba sus llamadas y hasta la acompañaba al mercado fingiendo ternura cuando en realidad lo hacía para vigilar cada palabra que salía de su boca. Yo veía en mi hija una sombra de lo que había sido. La mujer alegre, trabajadora y sensible se había convertido en alguien que caminaba con los hombros caídos, siempre con miedo de provocar un estallido. Cada intento mío de acercarme a ella se topaba con muros invisibles. A veces me recibía en silencio, con los ojos vidriosos, incapaz de contarme lo que sucedía dentro de su casa. En otras ocasiones, apenas lograba susurrar frases entrecortadas que me confirmaban el tormento que vivía. Yo la abrazaba, intentando transmitirle fuerza, pero al soltarla siempre sentía que se desvanecía entre mis brazos, como si ya no tuviera fuerzas para resistir. Rodrigo, en su crueldad, no se conformaba con los golpes o con el control psicológico, también humillaba a Clara en público. Recuerdo una tarde en el mercado, cuando la reprendió por equivocarse con unas monedas. Su tono era sarcástico,
lleno de desprecio, y los vecinos observaban, en silencio, fingiendo no escuchar, aunque sus miradas lo decían todo. Nadie intervenía, porque en aquel barrio los problemas de familia se escondían bajo la alfombra. Yo misma comencé a sentir el peso de ese silencio colectivo. Cuando trataba de hablar con alguien de confianza, recibía respuestas que me dolían más que un rechazo. Elvira, no te metas. Esas cosas pasan en todos los matrimonios. Era como si la violencia fuese un secreto compartido, una carga que la sociedad había normalizado. Y en medio de todo, mi corazón se rompía al ver cómo Clara soportaba esa soledad forzada. La gota que colmó mi paciencia llegó un fin de semana, cuando Rodrigo, en un acto de crueldad calculada, dejó a Clara y a mi nieto encerrados en su casa durante 2 días enteros. Yo los esperaba para almorzar, y al ver que no llegaban, supe que algo no estaba bien. Pasé esas horas con un nudo en la garganta, caminando de un lado a otro, sin poder hacer nada. Cuando al fin los sexta salir, Clara apenas podía mirarme, como si llevara una culpa que no le pertenecía. Las noches se volvieron insoportables. Yo me despertaba sudando, con imágenes de Rodrigo golpeando a mi hija, con el llanto de mi nieto resonando en mi cabeza. La impotencia me consumía, pero junto a ella también crecía algo que no conocía en mí, una fuerza visceral, un impulso que me empujaba a romper el silencio. En medio de esa oscuridad, me descubrí rezando con más fervor que nunca. No pedía un milagro, pedía valor. Entendí que la fe no era quedarse de brazos cruzados, esperando que Dios resolviera lo que los hombres destruían. La fe, en ese momento, era encontrar la voz que me habían querido arrebatar. Clara era mi hija, la sangre que yo había traído al mundo, y aunque el miedo me paralizaba, el amor me estaba dando un nuevo coraje. Cada lágrima suya, cada gesto de dolor, se iba transformando en un llamado interior que me recordaba lo esencial. Callar era ser cómplice, y yo no estaba dispuesta a permitirlo. Los días se convirtieron en una sucesión de pruebas de resistencia. Cada vez que escuchaba el coche de Rodrigo detenerse frente a la casa de Clara, mi corazón se aceleraba con un presentimiento oscuro. Era como si el aire mismo cambiara de peso, anunciando la tormenta. Clara intentaba mantener una fachada de normalidad, pero sus gestos la traicionaban. Manos que temblaban al servir la mesa, sonrisas quebradas que no alcanzaban a sus ojos. Yo empecé a vivir con el alma en vilo, midiendo cada palabra cuando Rodrigo estaba presente. Su mirada me atravesaba con un desafío silencioso, como si me retara a intervenir, sabiendo que el miedo me mantenía atada. En más de una ocasión me sorprendí pensando que disfrutaba de esa tensión, que encontraba placer en mi impotencia. El barrio, con sus calles tranquilas y sus vecinos de siempre, se había convertido en un escenario hostil. Los cuchicheos comenzaron a multiplicarse. Algunas mujeres me miraban con lástima, otras con un juicio que me dolía en lo más profundo. Nadie decía nada abiertamente, pero las miradas eran flechas envenenadas. Elvira no sabe controlar lo que pasa en su familia. Esa presión social me aplastaba tanto como la violencia misma. Clara se volvía cada vez más difícil de alcanzar. A veces me respondía con frases cortas, como si Rodrigo estuviera escuchando desde algún rincón invisible. En otras ocasiones, me pedía entre lágrimas que no dijera nada, que no lo enfrentara, porque tenía miedo de que la situación se volviera aún peor. Su voz rota me desgarraba, y me hacía sentir atrapada en un callejón sin salida. Yo también tenía miedo de que Rodrigo descargara su furia contra el niño, miedo de que mi hija perdiera lo poco que le quedaba de esperanza, pero, al mismo tiempo, una llama comenzaba a crecer en mi interior. Cada humillación, cada golpe que adivinaba en su cuerpo, me hacía comprender que el silencio no podía prolongarse mucho más. Recuerdo una tarde en que lo sexta empujara a Clara delante de su propio hijo. El niño, con apenas 7 años, se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par,
como si el mundo se hubiera derrumbado en ese instante. Fue entonces cuando sentí un quiebre interno. Esa violencia ya no era solo contra mi hija, era contra la inocencia de un niño que aprendía a callar frente al dolor. Las noches se hicieron insoportables. Me acostaba con el cuerpo agotado, pero la mente no dejaba de girar. Escuchaba los ruidos de la casa vecina y, en mi imaginación, cada golpe de puerta era un golpe contra Clara. A veces me levantaba, abría la ventana y me quedaba de pie en la oscuridad, rezando para que la noche terminara sin una tragedia. Fue en esa vigilia constante donde entendí que la tensión había alcanzado un punto de no retorno. Ya no se trataba de si debía intervenir, sino de cuándo lo haría. La vida de mi hija y el futuro de mi nieto estaban en juego, y aunque el miedo me atravesaba, el amor me estaba empujando hacia una decisión que cambiaría todo para siempre. Aquella noche de invierno, el frío se colaba por las rendijas de la casa, pero lo que me heló por dentro fue ver a Clara aparecer en mi puerta. Tenía un ojo morado, la piel hinchada y los labios partidos. Apenas podía mantenerse en pie. Cuando la abracé, sentí su cuerpo temblar como si estuviera hecho de cristal a punto de quebrarse. Mi corazón se desbordó de dolor y rabia al mismo tiempo. Clara apenas murmuró unas palabras: "No aguanto más, mamá, no aguanto más". Y esas frases, dichas con un hilo de voz, fueron como un cuchillo que me atravesó de lado a lado. La sostuve fuerte, como si con mis brazos pudiera devolverle la dignidad que él había intentado arrebatarle. La escuchaba respirar entrecortado, con la vergüenza clavada en cada gesto. Miré a mi nieto, que estaba detrás de ella, con la mochila aún colgando del hombro. Sus ojos estaban vidriosos, cargados de un miedo que no correspondía a su edad. Fue en ese instante cuando supe que no podía seguir dudando. No era solo Clara quien estaba atrapada, era un niño creciendo en medio del terror. El silencio, me repetí, ya no era una opción. El miedo me paralizaba, pero el amor me empujaba hacia adelante. Sentí que mis piernas se movían solas cuando tomé las llaves y le dije a Clara: "Vamos, hija, ahora mismo, no estás sola". Ella me miró con una mezcla de incredulidad y alivio, como si no pudiera creer que de verdad íbamos a dar ese paso. El camino hasta la comisaría fue un silencio pesado, roto solo por el sonido de su llanto ahogado. Yo conducía con las manos firmes en el volante, aunque por dentro temblaba como nunca antes. Cada esquina me parecía peligrosa, cada coche que pasaba detrás nuestro me parecía una amenaza, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Cuando llegamos, el policía de guardia nos recibió con una expresión neutra. Clara apenas pudo hablar. Tuve que hacerlo yo, con la voz firme aunque el alma me ardiera: "Mi hija ha sido golpeada por su marido. Venimos a denunciar". Decir esas palabras en voz alta me dio un extraño poder, como si con ellas hubiera abierto una puerta imposible de cerrar. El proceso fue doloroso. Clara narró los episodios entre sollozos, mientras yo sostenía su mano. Rodrigo había cruzado demasiadas líneas y, por primera vez, alguien escribía su nombre en un informe que no podía destruir con sus gritos. Sentí un peso enorme, pero también una primera chispa de alivio. Horas después, cuando salimos de allí, el aire nocturno me pareció distinto. Aún había miedo, aún había incertidumbre, pero también había una luz tenue que se asomaba en medio de la oscuridad. Clara me miró y me dijo: "Gracias, mamá". Su voz era débil, pero en ella había un principio de esperanza. Al volver a casa, esa misma noche, el silencio ya no era cómplice, era un silencio nuevo, lleno de promesas. Sabía que las represalias podrían llegar, que la batalla judicial y social sería larga y cruel, pero también sabía que habíamos cruzado una línea sin retorno, y que esa decisión había salvado la vida de mi hija y el alma de mi nieto. En ese momento comprendí que el verdadero amor de madre no es solo ternura, también es lucha, y que a veces la fe no consiste en aceptar resignada el dolor,
sino en levantarse con valentía frente a la injusticia. Esa noche, con Clara recostada en el sofá y mi nieto durmiendo a su lado, entendí que la batalla recién empezaba, pero que ya habíamos ganado lo más importante, no volveríamos a callar. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, entrevistas y declaraciones. Rodrigo fue detenido tras la denuncia formal, y aunque su arrogancia inicial se mantenía, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Clara y yo estábamos acompañadas por trabajadores sociales que nos guiaban a una casa de acogida para víctimas de violencia. El alivio era parcial, la incertidumbre del proceso judicial permanecía, pero ya respirábamos sin el miedo constante que nos había aplastado durante tanto tiempo. Clara comenzó un lento proceso de recuperación emocional. Cada sesión de terapia, cada palabra dicha con confianza, era un ladrillo en la reconstrucción de su autoestima. Yo la acompañaba, sosteniendo su mano, asegurándole que estaba segura, que su valor no dependía de la violencia que había sufrido. Verla sonreír de nuevo, aunque tímidamente, era un bálsamo para mi alma. El niño también comenzó a mostrar cambios. Sus juegos recuperaron risas y libertad, y aunque aún era sensible a los ruidos fuertes o al tono de voz elevado, poco a poco aprendía que el mundo podía ser un lugar seguro. Su mirada se volvió más clara, más confiada, y cada abrazo suyo era un recordatorio de que habíamos salvado no solo cuerpos, sino almas. Yo misma me transformé. La mujer tranquila y reservada que había sido quedó atrás, sustituida por alguien capaz de enfrentar el peligro, de desafiar el miedo y la opinión de los demás. La experiencia me enseñó que la justicia no siempre llega sola y que la pasividad puede convertirse en complicidad. Mi fe, antes tranquila, se volvió activa, combativa, capaz de sostener actos de coraje en lugar de solo rezos silenciosos. Las relaciones en el barrio cambiaron también. Algunos vecinos comenzaron a mirarnos con respeto, otros con distancia. Lo que antes era un escenario de murmuraciones y juicios se transformó en un espacio donde mi hija y yo podíamos existir sin esconder nuestras historias. Aprendí que la valentía también puede alterar la percepción de quienes nos rodean, aunque no siempre de manera uniforme. Clara recuperó gradualmente su independencia, comenzó a salir sola, a hablar con amigas de confianza, a retomar aspectos de su vida que Rodrigo había intentado controlar. Cada pequeño paso era un triunfo silencioso, una reafirmación de que la violencia no definiría su destino. Yo la veía avanzar con orgullo y una mezcla de alivio y temor, porque sabía que la vida aún podía presentar desafíos, pero que ahora estaba armada de fuerza interna. Yo seguí, cultivando mi huerta, pero ya no como un refugio aislado. La tierra se convirtió en símbolo de resistencia y de cuidado activo. Cada planta que brotaba me recordaba que, al igual que ellas, la vida podía florecer incluso después de la adversidad. Los olores, los sonidos y la textura de la tierra adquirieron un significado renovado. Era un recordatorio tangible de que la lucha tenía frutos visibles y vitales. Aprendí también a valorar la verdad y la claridad en las relaciones familiares. Ya no había secretos que callar, ni asuntos ocultos bajo la alfombra del miedo. Clara y yo reconstruimos nuestra comunicación, compartiendo temores, alegrías y estrategias para enfrentar la vida. La transparencia se convirtió en nuestra arma frente a la manipulación y el control, y cada conversación sincera fortalecía nuestra unión. El tiempo suavizó las heridas, aunque no las borró por completo. Cada recuerdo doloroso seguía presente, pero ya no tenía el poder de paralizarnos. Habíamos atravesado la tormenta y, a través de ella, descubrimos la fuerza que reside en enfrentar el mal con determinación. La experiencia me enseñó que el amor no es solo cuidado, sino también valentía y acción concreta frente a la injusticia. Al mirar atrás, comprendí que aquel día de otoño cambió todo. Nos dejó cicatrices, sí, pero también una lección vital, la protección de la familia, el valor de enfrentar la violencia y la importancia de no callar frente a la injusticia. Clara,
Mi nieto y yo emergimos más fuertes, conscientes de que el amor verdadero se mide en actos, en coraje y en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Historias como esta no pueden más quedar en silencio.